Ordinaria de 2 de octubre de 2020. Buenos días. Debido a la emergencia sanitaria relativa a la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, en concordancia con los retos sanitarios que conlleva la nueva normalidad y en consistencia a las recomendaciones del Gobierno federal en materia de sana distancia, con la finalidad de prevenir una mayor propagación del virus en lugares concurridos, además de que esta Sala Regional del Caribe se encuentra obligada a adoptar las medidas que resulten necesarias para proteger la salud de todas las personas ante el grave riesgo que implica la referida enfermedad, se les informa a todos los presentes que esta sesión será a distancia a través del sistema de videoconferencia. Secretario, ¿de acuerdo? Se le solicita que confirme si alguna persona se encuentra en las instalaciones de esta sala y desea presenciar esta sesión. Magistrado presidente, se hace constar que no compareció persona alguna. Gracias, secretario. Ahora se le instruye para que verifique si está correctamente activado el sistema de videograbación con el fin de cumplir con lo establecido en el numeral 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Señor magistrado presidente, se le informa que el sistema se encuentra activado y funciona adecuadamente. Asimismo, se hace constar que se verifica la asistencia del Pleno de la Sala Regional del Caribe, integrada por el magistrado Alberto Romo García, presidente de la Sala, en suplencia por falta temporal del magistrado presidente Manuel Carapio Ortiz, conforme a lo dispuesto por el artículo 32, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y titular de la tercera ponencia de esta Sala. El licenciado Pedro Alfredo Duarte Albarrán, primer secretario de Acuerdos de la primera ponencia, designado con tal carácter por el magistrado Manuel Carapio Ortiz, titular de dicha ponencia y autorizado por el presidente de esta sala para suplir la ausencia temporal del titular de la primera ponencia, conforme a lo dispuesto por los artículos 48, tercer párrafo, y 59 de la Ley Orgánica de este tribunal. Y el licenciado Rogelio Olvera Márquez, primer secretario de Acuerdos de la segunda ponencia de esta sala, actuando en suplencia por falta temporal de la magistrada titular de dicha ponencia a partir del 2 de marzo de 2020, de conformidad con los artículos 48, tercer párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, primero y segundo, en relación con el considerando 12 del Acuerdo G/JGA/31/2020, de 5 de marzo de 2020, emitido por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde se aprobó que dicho secretario supla la falta de la magistrada de la ponencia de su adscripción y ante la falta de magistrados supernumerarios de este tribunal para ese fin, mismo que ya se encuentra publicado en la página web institucional de este mismo órgano. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Una vez verificada la asistencia, se abre la sesión pública ordinaria de esta Sala Regional del Caribe, fijada para el día de hoy, siendo las 11:05. Secretario, le solicito de cuenta del listado de asuntos a sesionar conforme al orden del día. Con gusto, magistrado presidente. Conforme al orden establecido para la sesión de esta Sala Regional del Caribe, corresponde iniciar con el asunto listado de la primera ponencia en el orden del día, siendo el ponente el licenciado Pedro Alfredo Duarte Albarrán. Licenciado Duarte, ¿tiene usted el uso de la voz? Muchas gracias, magistrado presidente. Doy cuenta al Pleno del siguiente asunto. Juicio contencioso administrativo número 168/19-20-01-1. Sentencia definitiva emitida en cumplimiento a la ejecutoria del 18 de junio del 2020, dictada por el primer tribunal colegiado del 27º Circuito al resolver el amparo directo 638/2019. En el presente expediente, el acto impugnado se encuentra contenido en el acuerdo ACCQR 051-22018 /1026-P-1101 de fecha 5 de diciembre de 2018, emitido dentro del expediente CCQR 366-2018 por el H. Consejo Consultivo Delegacional en Quintana Roo del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el cual resolvió confirmar el recurso de inconformidad e interpuesto en contra de la cédula de liquidación por diferencias en la determinación y pago de cuotas de créditos y su multa correspondientes al periodo 07-2018.
A continuación, narraré las consideraciones del proyecto. En el considerando quinto, se hace referencia a los conceptos de anulación cuarto y quinto del escrito inicial de demanda, así como al cuarto concepto de anulación de ampliación de demanda, en donde la parte actora argumenta, medularmente, que la autoridad demandada es omisa en estudiar los agravios hechos valer en el recurso de inconformidad en contra de la notificación de la resolución recurrida. Por otra parte, reitera los argumentos vertidos en contra de la notificación y agrega que dicha resolución no contiene firma autógrafa. El proyecto propone declarar infundados los argumentos de la parte actora. En primer término, porque del análisis a la resolución impugnada se advierte que la autoridad demandada sí analizó los argumentos vertidos en contra de la notificación de la resolución recurrida y los declaró infundados. En segundo lugar, porque del análisis a las constancias de notificación de la resolución recurrida se concluye que cumplen con los requisitos previstos en los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, así como las diversas jurisprudencias emitidas tanto por este tribunal como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tercer lugar, se determina que al haber resultado infundados los argumentos vertidos en contra de la notificación de la resolución recurrida, correspondía al accionante demostrar que dicha resolución contenía reproducción de la firma del emisor. Sin embargo, al no haber ofrecido ningún elemento de prueba para tal efecto, aunado a que se reconoció la legalidad de la constancia de notificación, se encuentra acreditado que dicha resolución se entregó con firma autógrafa. En último lugar, se declaran inoperantes los argumentos vertidos en la ampliación de demanda, toda vez que se encaminaron a controvertir tópicos que ya eran del conocimiento de la parte actora desde la instancia administrativa. En el considerando sexto del proyecto, se analiza parcialmente el quinto concepto de anulación del escrito inicial de demanda, en donde medularmente se cuestiona la competencia de la autoridad emisora de la resolución determinante de los créditos fiscales recurridos. En este caso, la Subdelegación Cancún de la Delegación Estatal Quintana Roo del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el proyecto se propone declarar infundado el argumento analizado, toda vez que del análisis que se realiza a la resolución recurrida y de sus preceptos legales, se concluye que el subdelegado en Cancún de la Delegación Estatal en Quintana Roo del Instituto Mexicano del Seguro Social es autoridad plenamente competente en materia para emitir la cédula de liquidación de cuotas y de multa recurrida, así como también tiene plena competencia territorial para ello. En consecuencia, se declaran infundados los argumentos señalados por la parte actora. En el considerando séptimo, se analiza el segundo concepto de impugnación del escrito inicial de demanda y el diverso segundo del escrito de ampliación, en donde se aduce que es ilegal la resolución recaída al recurso de inconformidad, ya que carece de fundamentación porque no se citó el acuerdo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual fueron designadas las personas que firman y ostentan el cargo de representantes del Consejo Consultivo Delegacional, conforme lo ordenado en los artículos 31, fracción quinta y 38, fracción séptima del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, en concordancia con el numeral 8.8.1 del anexo único del Manual de Organización del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto del 2018. De la misma manera, argumenta la actora que es requisito que los representantes de los consejos consultivos delegacionales sean aprobados por el Consejo Técnico a través de un acuerdo emitido, por lo que la falta de cita de ese acuerdo en la resolución impugnada se traduce en una ilegal fundamentación y motivación del acto combatido. El proyecto propone declarar infundados los argumentos aludidos, toda vez que la competencia de esta sala únicamente conlleva el análisis de la ley respectiva, esto es, de los fundamentos y motivos que se citan, para establecer si el funcionario que suscribió un acto está facultado para ello, con la abstracción de la persona física que ostenta el nombramiento correspondiente. Por tanto, el análisis de la legitimación en la designación y ratificación del nombramiento de una persona en particular no es facultad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En consecuencia, contrario al argumento de la actora, para cumplir con el requisito de fundamentación objetiva del Consejo Consultivo Delegacional, como un órgano colegiado del Instituto Mexicano del Seguro Social, al emitirse una resolución recaída a un recurso de inconformidad, basta con señalar los fundamentos legales y reglamentarios que le otorgan la competencia material y territorial para actuar, y que su emisión se ajustó al procedimiento formal previsto en el reglamento del recurso de inconformidad para su votación, firma y certificación, sin que se exija al extremo de citar el número de acuerdo que contiene el nombramiento de cada uno de los representantes del Consejo Consultivo Delegacional, pues este requisito no forma parte de la exigencia constitucional de citar fundamentos que facultan a la autoridad para actuar en un determinado sentido, ya que no es necesario que los integrantes de aquel cuerpo colegiado
acreditaran con documental alguna su cargo, empleo o comisión, o bien el de las personas que en representación de aquellos asistieron a la sesión y votaron la misma. En el considerando octavo, se propone analizar el tercer concepto de anulación del escrito inicial de demanda y el diverso tercero del escrito de ampliación a la demanda, en donde se argumenta medularmente que la enjuiciada resolvió el recurso de inconformidad en un doble carácter de juez y parte y no de forma imparcial. Igualmente, aduce la actora que el instituto contaba con todos los elementos para determinar los créditos fiscales, pero de forma cierta, sin presunción y de forma total, no parcial, como lo establece el artículo 39C de la Ley del Seguro Social. Por lo que, en este sentido, la parte actora afirma que la autoridad no consideró el pago que realizó, pues no los plasmó en la resolución determinante, aunado a que no señala saldos a favor, cantidades pagadas y sus rubros. También aduce la parte actora que la autoridad demandada es omisa en exhibir el acuse de recibo electrónico conforme al numeral 1.2 del lineamiento para la asignación de número patronal de identificación electrónica y certificado digital, por lo que no constituyen las consultas de pago SUA la prueba plena suficiente para acreditar su dicho, esto es, en términos del artículo 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El proyecto propone declarar infundados los argumentos analizados. En primer lugar, porque la actora no niega la relación laboral entre ella y las personas cuyos nombres se asentaron en la cédula de liquidación por diferencias en la determinación y pago de cuotas recurrida, a través de la cual se determinan las diferencias en el entero de cuotas, por lo que se concluye que respecto de los mismos se tiene plenamente acreditada la relación laboral y en consecuencia la demandante tiene la obligación de determinar y pagar cuotas obrero-patronales correspondientes al periodo determinado de conformidad con el artículo 15, fracción tercera de la Ley del Seguro Social. En segundo lugar, se determina que la fundamentación y motivación de la resolución controvertida que se analiza es precisa y suficiente, pues la autoridad estableció que las diferencias determinadas fueron emitidas con base en los datos con que cuenta el Instituto Mexicano de Seguro Social de los trabajadores al servicio de la hoy actora, cuyos datos de identificación, salario base de cotización, movimientos de inscripción, modificación de salario y baja fueron comunicados por el patrón a través de los medios establecidos en la ley. Artículo 4 del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización. Aunado a que se establece claramente el procedimiento seguido por la demandada para justificar su emisión. Por tanto, si la autoridad descubrió el incumplimiento de pago de cuotas obrero-patronales con apoyo en los hechos que conoció, con el motivo del ejercicio de sus facultades, con la invocación del artículo 39C de la Ley del Seguro Social, queda constatado que la autoridad tenía la atribución para determinar presuntivamente las obligaciones de pago incumplidas con base en los datos con los que cuenta, de los que el patrón tiene conocimiento y sin que exista necesidad de un requerimiento de aclaración. En tercer lugar, se determina que la parte actora no acredita haber efectuado el pago de las cuotas de los trabajadores enlistados en la cédula de liquidación controvertida, toda vez que fue omisa en ofrecer y exhibir los medios de convicción idóneos y pertinentes de los que se desprendiera que se efectuó el pago o entero total de las cuotas correspondientes por esos trabajadores, pues si bien exhibió diversas documentales, no existe elemento probatorio por el cual se advierta que la autodeterminación y los pagos que el accionante sostiene haber realizado correspondan específicamente a estos trabajadores, así como tampoco acredita la existencia de algún supuesto saldo a favor que debió tomar en consideración el instituto. En cuarto lugar, se concluye que en la resolución liquidatoria se motiva y fundamenta suficientemente la forma de determinarla, así como las operaciones realizadas para su obtención, pues se señala la forma de aplicación de las cantidades, se describen las operaciones aritméticas, así como una serie de datos que arrojan las diferencias observadas. En quinto lugar, se determina que si bien la autoridad demandada no exhibió algún acuse de recibo electrónico en términos del numeral 1.2 del lineamiento para la asignación del número patronal de identificación electrónica y certificado digital, ello obedece a que, como se desprende de la cédula controvertida, no existió pago alguno realizado por el patrón, por los trabajadores ahí enlistados, por el periodo que se liquida, de tal forma que no era necesario que se tomara en consideración. En el considerando noveno, se analiza el primer concepto de anulación de la demanda, en donde la parte actora argumenta que es ilegal la resolución recaída al recurso de inconformidad, pues niega lisa y llanamente conocer el contenido del acuerdo ACCQR 05122018, diagonal 1026-P-1101, de fecha 5 de diciembre de 2018. El proyecto propone declarar infundados los argumentos vertidos, pues la existencia del mencionado acuerdo
queda acreditada con la exhibición de la propia resolución impugnada que realiza la autoridad la parte actora al formular su escrito inicial de demanda, en virtud de que en términos del artículo 26 del reglamento de recurso de inconformidad, los acuerdos que dicten los consejos consultivos delegacionales para aprobar, modificar o desechar los citados proyectos serán firmados por el presidente y los consejeros que intervengan en la sesión, siendo que del simple análisis que se desprende se contienen todas las firmas de los integrantes del Consejo Consultivo Delegacional. Por tanto, al ser aprobado ese proyecto, reviste el carácter de resolución, la cual será firmada por los integrantes del Consejo Consultivo y certificada por el secretario del mencionado Consejo Consultivo, asentándose en la certificación respectiva el número de acuerdo y la fecha de la sesión en la que se aprobó la resolución. Lo anterior, aunado a que la autoridad exhibió la constancia de notificación correspondiente, donde se advierte la entrega de ese acuerdo con firma autógrafa. De ahí que se desvirtúe su negativa y lisillana vertida por la accionante. En el considerando 10º, se analiza el sexto concepto de anulación del escrito inicial de demanda, en donde se controvierte que la notificación de la resolución recaída al recurso de inconformidad es ilegal. El proyecto propone declarar ineficaz por irrelevante el concepto de impugnación en estudio, toda vez que de la lectura los argumentos propuestos por las partes no se advierte que se controvierta el hecho de que la demanda haya sido presentada en forma extemporánea y, por tanto, tampoco depara perjuicio alguno al accionante, ya que el resultado del análisis de nulidad de la notificación planteada provocaría el único efecto de tenerlo por conocedor del acto impugnado a partir de la fecha que así lo manifieste, esto es, en términos de lo dispuesto por el artículo 135, último párrafo del Código Fiscal de la Federación. Y en el caso concreto, si la demanda de nulidad se presentó en forma oportuna, es claro que de haber existido alguna irregularidad, esta quedó convalidada al interponerse en forma oportuna el medio de defensa que nos ocupa. En el considerando 11º, se analiza el quinto concepto de impugnación del escrito de ampliación de demanda, en el cual la demandante alega que se debe declarar nulidad de la resolución determinante de los créditos recurridos debido a que la demandada no cumple con la carga probatoria, pues no se pudo otorgar valor probatorio pleno a las constancias ofrecidas a través de su oficio de contestación de demanda, ya que el fundamento legal con el cual se sustenta la competencia material y territorial que se cita en la certificación respectiva de dichas probanzas corresponde a los consejos consultivos y quien firma es el jefe de servicios jurídicos, ello con la finalidad de sustentar la certificación de las referidas pruebas. El proyecto propone calificar de inoperante este argumento, pues la supuesta falta de competencia de la autoridad que certificó las pruebas adjuntas al oficio de contestación de demanda, debido a que las probanzas exhibidas por la autoridad obedeció al argumento vertido por el actor en su escrito inicial de demanda, a través del cual se controvirtió la falta de fundamentación de la resolución recaída al recurso de inconformidad al no invocarse los acuerdos por los cuales el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social aprobó los nombramientos de los representantes del Consejo Consultivo Delegacional en el estado de Quintana Roo, motivo por el cual se aportaron copias certificadas de cada uno de estos nombramientos, mismo argumento que fue declarado infundado. Es decir, no es menester analizar el contenido y alcance de los oficios exhibidos por la autoridad demandada para acreditar la competencia de la autoridad emisora de la resolución impugnada, ya que en el considerando 7º de este proyecto se definió que la competencia del órgano colegiado que emitió dicha resolución se ajustó al procedimiento señalado para su aprobación, votación, firma y certificación, sin que sea dable exigir como requisito de su fundamentación la cita de los acuerdos de nombramiento de los representantes que firmaron el mismo, pues se escapa del analizar de la legalidad de la competencia de la autoridad emisora que, conforme al artículo 51, fracción primera de esta Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esta sala no tiene facultad para realizar. En conclusión, el proyecto propone que reconocer la validez de la resolución impugnada, así como de la resolución recurrida. Es cuenta, señor magistrado presidente. Gracias, licenciado Duarte. Integrantes del Pleno de la Sala, está a consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. Sin comentarios, magistrado presidente. Gracias. De mi parte tampoco tengo comentario alguno. Por lo tanto, de no haber comentarios ni observaciones, le pido al secretario proceda a tomar votación del proyecto. Con gusto, magistrado presidente. Se procede a tomar votación. Licenciado Pedro Alfredo Duarte Albarrán. A favor del proyecto. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. A favor del proyecto.
Magistrado Alberto Romo García. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay unanimidad de 3 votos a favor con el sentido del proyecto. Gracias. Tiene nuevamente el uso de la voz el licenciado Duarte. Muchas gracias, magistrado presidente. Cabe señalar que no existe ningún otro asunto pendiente de sesionar de la primera ponencia de esta Sala Regional del Caribe. Señor magistrado presidente, me permite informarle que el sentido del proyecto aprobado de la primera ponencia es el siguiente. Expediente 168, diagonal 19-20-01-1 fue aprobado por unanimidad de votos, con el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada, así como de la resolución previamente recurrida. Es cuanto, señor magistrado presidente, del asunto listado correspondiente a la primera ponencia. Gracias, secretario. ¿Existe algún otro asunto pendiente en el orden del día? No existen asuntos pendientes, magistrado presidente. Gracias. Pregunto al Pleno de la Sala si tiene alguna otra cuestión que quiera tratar en esta sesión. De la segunda ponencia no existen asuntos que tratar. Nada, señor magistrado. Yo tampoco tengo asunto alguno que tratar adicional. Y en esa tesitura voy a levantar la sesión, siendo las 11:32 del día de su inicio. Proceda, secretario, a detener la videograbación. Asimismo, se le instruye para que elabore el acta de la presente sesión, la cual será aprobada en sesión privada el día 5 de octubre de 2020, y para que vigile que por conducto de la Delegación Informática de esta sala, la presente sesión se transmita por el medio electrónico implementado por ella, visible en el canal de la plataforma digital YouTube TFJA Caribe. Buenos días, muchas gracias. Buen día. Buenos días.